Hola chicos, hoy vamos a hablar de algunas situaciones que pasan con las potencias que se le llaman propiedades. Esas son situaciones que no importando los números que se usen siempre pasan. Entonces, la primera propiedad que vamos a ver es esta, que es cuando multiplico dos potencias que tienen la misma base. Ah, eso creo que no se los había dicho. El número de abajo se llama base, el número de arriba se llama exponente. Entonces, cuando tienen misma base, lo que va a pasar en el producto es que se van a sumar los exponentes. Por ejemplo, en la tarea, yo les dejé que hicieran 2 a la 4 por 2 a la 6. 2 a la 4, si lo hicieron, es 16 y 2 a la 6 es 64. Y al multiplicar 16 por 64, eso les da 1024. Pero 1024 también, si hicieron la tarea, se dieron cuenta que es 2 a la 10. Y 10 justamente es 4 por 6. Digo 4 más 6. 4 más 6 es 10, ¿no? Que es justo esta regla. Tienen la misma base, que es 2, potencias distintas. Entonces lo que hago cuando multiplico es la misma base, la suma de las dos potencias, 6 más 4. ¿Esto por qué se da? Si por ejemplo yo tengo en general estas potencias, ¿qué pasa? Que A a la B es A B veces y esto es A C veces. Entonces en total tengo B más C veces, ¿no? Si yo me las pongo a contar es B, B más 1, B más 2, hasta B más C. Eh, por eso es que se cumple con esta regla, ¿no? O en un ejemplo, 2 a la 4 aquí tengo 4 doces, 2 a la 6 aquí tengo 6 2, y entonces en total tengo 6 más 4 2, que es igual a 10 veces el 2. Entonces, de ahí es de donde sale esta propiedad, ¿no? Que es muy bonita y es muy fácil. Y nos es muy útil. Otra propiedad es qué pasa cuando yo hago una potencia a otra potencia. Entonces, lo que les dicen es que se multiplican las potencias. Esta es la propiedad. Por ejemplo, si ustedes hacen esta potencia 2 a la 2 y eso a la 5, ¿qué les va a dar? 4 a la 5 y 4 a la 5 es 1024, ¿no? 4 por 4, 4 por 4 llevo 2, es 16. Ahí va la 2. Por 16 por 4 sería la 3, sería 64. 64 por 4 es 256, que es a la 4, y a la 5 es 256 por 4, es 1024. Lo pueden hacer con una calculadora si quieren, para que verifiquen que esto es cierto. Y 1024 es 2 a la 10, que es 2 por 5. Ok, ¿esto de dónde sale? Ah, bueno, si yo agarro A a la B y eso a la C, pues tengo A a la B, ¿cuántas C veces, no? Porque es el exponente. Pero usando la regla que acabamos de ver, cuando multiplico exponentes con la misma base, aquí si se dan cuenta todos tienen la misma base, lo que tengo que hacer es sumar exponentes. Entonces esto es A a la B más B más B. ¿Cuántas veces voy a sumar los exponentes? Pues todos los exponentes. Como todos son B, hay que sumarlos C veces. Pero sumar un número C veces es lo mismo que multiplicar B por C. Entonces esto es A a la B por C. Dicho de otra forma, por ejemplo, 2 a la 2 y eso a la 5. Entonces tengo 2 a la 2 por 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 2 a la 2. Estos son 5 veces. Entonces tengo que sumar 2 a la 2 más 2 más 2 más 2 más 2, ¿no? Porque uso la regla anterior y esto es 2 a la 10. 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10. Este tema es un poquito complicado, entonces si tienen dudas, regrésense o pregunten. Aquí hay otras dos reglas que en esencia es la misma. ¿Por qué? Porque si yo multiplico dos números cualesquiera, a la C, esto es a la C por B a la C. Aquí, ¿qué pasa? Esto lo puedo ver como multiplicar A por 1 a la B. Esto que les digo, esto es A entre B. Esto se ve en el curso de fracciones que estoy dando. Y entonces este es otro número. Entonces multiplicar dos números sería A a la C por 1 entre B a la C, que es A a la C entre B a la C. Entonces, en esencia, estas dos reglas son la misma, solo que se escribe explícitamente para que las recuerden.
Y aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, 10 a la 3 es 1000. Pero 10 es igual a 2 por 5. Entonces 2 por 5 a la 3 es 2 a la 3 por 5 a la 3. 2 a la 3 es 8 y 5 a la 3 es 125. Y si ustedes multiplican 8 por 125 les va a dar 1000. Entonces la regla funciona. ¿Por qué funciona? En general, esto siempre lo pueden hacer con los denominadores y los números, ¿no? Por ejemplo, 2 por 5 a la 3 es 2 por 5 por 2 por 5 por 2 por 5. Como aquí ya el orden en la multiplicación no es importante, es decir, que yo puedo reordenar los números, yo puedo reordenarlos como 2 por 2 por 2, que es este 2, es este 2 acá, este 2 es el segundo y este es el tercer 2, por el primer 5, por el segundo 5, por el tercer 5. Pero aquí tengo, si se dan cuenta, 3 2. Entonces esto es un 2 a la 3. Por, aquí tengo 3 5. Entonces esto es un 5 a la 3. Que es justo 2 a la 3 por 5 a la 3. Esa es la idea de esta propiedad. ¿Qué pasa cuando divido? La fracción es dividir. Entonces, ¿qué pasa cuando yo divido números con la misma base, pero distintas potencias, ¿no? La base es A, la potencia es M y ese es N. Pues esto se restan las potencias. Y la idea es esta. Vamos a hacerlo con un ejemplo con números, para que no sea muy complicado. Es, por ejemplo, si yo tengo 2 a la 5 entre 2 a la 3, esto lo puedo ver como arriba tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? Multiplico el 2 consigo mismo 5 veces. Y abajo lo tengo que multiplicar consigo mismo 3 veces. Entonces es 2 por 2 por 2. Yo quiero que aquí parezca que todas son fracciones, entonces voy a multiplicar por un 1. Multiplicar por un 1 no hace nada, entonces puedo multiplicar por un 1 y por un 1. ¿Y qué va a pasar? Esto lo puedo ver como las siguientes fracciones. La primera fracción es 2 entre 2 por 2 entre 2 por 2 entre 2 por 2 entre 1 por 2 entre 1. Que si se dan cuenta, justamente es como si yo solo le pusiera aquí los paréntesis, ¿no? Porque multiplicar fracciones es multiplicar los números de arriba con los números de arriba y los números de abajo con los números de abajo. Entonces, si yo pongo los paréntesis que ahorita estoy poniendo, justamente es esta multiplicación. ¿Y qué va a pasar? Ah, bueno, 2 entre 2, 2 entre 2 es 1, 2 entre 2 es 1 y 2 entre 2 es 1. Así que este es un 1, este también es un 1 y este también es un 1. ¿Y qué resultado nos da? Pues nos da 2 por 2 entre 1 por 1. 1 por 1 es 1, entonces esto es 2 por 2. Y esto es un 2 al cuadrado. O 2 a la 2, porque hay dos doses. Que justamente 2 es 5 menos 3, ¿no? Entonces, el resultado me da 2 a la 5 menos 3. Esta es la idea que siempre se pasa. Por eso esta regla se cumple. Yo puedo eliminar elementos de arriba con elementos de abajo. Y esta regla es importante porque nos va a hacer pensar en otras dos reglas, ¿no? Con esta regla vamos a pensar qué significa elevar un número a la 0, cualquier número. Por ejemplo, con el 2. 2 a la 0 es, aquí la regla dice que es un 1. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que 2 a la 0 es 2 a la 1 entre 2 a la 1. Esto es igual, usando esta regla, 2 a la 1 menos 1, que esto es un 2 a la 0. Fácil, bonito, sencillo. Pero 2 a la 1 es 2, 2 a la 1 es 2, y 2 entre 2 esto es un 1.
Entonces, y esto lo puedo hacer siempre. Tal vez hay un número con lo que no se puede hacer. ¿Qué pasa si A es 0? Pues me quedaría algo como 0 entre 0. Esto en general no se puede hacer. Pero 0 a la 0, aquí va a depender mucho de sus profesores. Aquí los matemáticos no nos ponemos del todo de acuerdo. Depende muchas veces como que en matemático esto puede ser un 1 o no tener resultado. Entonces aquí depende de su profesor, es lo que van a contestar. Normalmente se usa este, pero también hay profesores que dicen, no tiene sentido, no tiene solución. Entonces aquí depende mucho del profesor y el nivel de matemáticas, ¿no? En la secundaria seguramente les van a decir que no tiene valor, pero en algunas áreas de las matemáticas que ya son más avanzadas, sí se toma como 1. Y otra pregunta es qué significaría elevar un número negativo. ¿No? Como ya usamos números positivos, la pregunta sería ¿qué pasa elevar a los números negativos? Y eso es muy fácil. Esto es 1 entre a a la n. ¿Por qué? Pues 1 lo puedo ver como a la 0, ¿no? Por la regla anterior. Y el de abajo lo puedo ver como a la n. Y utilizando la primera regla, esto sería a la 0 menos n. A la 0 menos n. Y si a 0 le quito n, pues tengo una deuda de n. Entonces justamente es a la menos n. Ese es el valor de esta potencia. Para terminar, la actividad de hoy es que me digan por qué esto es cierto. ¿Por qué si a 1 lo divido entre 1/2 me da 2? ¿Y por qué si 2/3 los divido entre 5/7 me da a 2 por 7 entre 3 por 5? Es decir, me da 14 entre 15. ¿Por qué pasa esto? ¿No? ¿Cómo? Usen las reglas que acabamos de ver. Sobre todo la regla anterior y ese ejemplo. No traten de ver por qué esto va a pasar. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Bye. Como actividad, quiero que calculen las siguientes potencias. 3 a la 4, 2 a la 4, 2 a la 6, 2 a la 10. Y se dan cuenta, como ya calcularon 2 a la 4 y 2 a la 6, me gustaría que multiplicaran estos dos números para ver qué resultado da. Y para que vean que 2 a la 10 es algo muy parecido a 1000, lo van a calcular 2 a la 10. Entonces, en computación se usa mucho esta potencia, porque por ejemplo, para ir de metros a kilómetros, un kilómetro son 1000 metros. Entonces, en computación se tienen que usar cosas relacionadas con este 2. Y como 2 a la 10 es muy parecido a 1000, por eso se utiliza el 2 a la 10. Y, por ejemplo, en computación se usan bytes. Un kilobyte es un 2 a la 10 bytes, que es algo muy parecido a 1000. Entonces, quiero que comprueben que eso se parece mucho a 1000. Y eso sería todo por el día de hoy. Bye.